Buen día. Hoy les vamos a presentar nuestro análisis biomecánico de estudiantes universitarios entre sexo de la longitud y frecuencia de zancada. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín. Nuestro grupo está conformado por Gustavo Adolfo Barrios Barraza, Jordan Raimundo Dalmero, mi persona Cindy Ebrat Casiano, Naudín Gómez Camargo y Angélica Itana Rudas Barrios. Este trabajo está presentado al profesor Luis Marrugo en el área de biofísica. Bueno, nuestro trabajo presenta el siguiente contenido. Primero, introducción. Segundo, metodología. Tercero, resultados. Cuarto, discusión. Quinto, conclusión. Y en sexto y último lugar, referencias bibliográficas. Comenzamos con la introducción. Bueno, el análisis biomecánico es fundamental para estudiar el rendimiento deportivo, permitiendo evaluar y optimizar movimientos en diversas disciplinas, especialmente en el atletismo. Estos factores como la longitud y frecuencia de zancada son cruciales para la velocidad y eficiencia del corredor, siendo particularmente importantes en las etapas de iniciación, donde los atletas están en desarrollo técnico. Pues este estudio muestra una combinación adecuada de amplitud y de frecuencia de zancada. Este puede maximizar la velocidad o minimizar también los riesgos de lesiones, considerando también aquellas características morfofuncionales. El objetivo del estudio de nosotros es analizar la relación entre estas variables eh, y su impacto en el rendimiento, aportando la eficiencia científica para mejorar programas de entrenamiento para atletas en desarrollo. Bueno, hablándole de la metodología, el estudio se hizo con una población de 40 estudiantes del segundo semestre de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia, donde todos participaron voluntariamente y realizaron el recorrido propuesto en una cancha de fútbol de las instalaciones de la universidad. El estudio se realizó de carácter observacional y descriptivo, diseñado para medir variables tales como velocidad inicial, velocidad que son los 10 primeros metros, velocidad media, que es el trayecto total, velocidad final, los últimos 10 metros, frecuencia de zancada, que es la cantidad de pasos en el recorrido, longitud de zancada, que en cada una de estas variables se ubicaron unas parejas. En la pareja inicial se registraron a través de un cronómetro los tiempos. En la media también se ubica otra pareja cronometrando el total del recorrido, y había un grupo de apoyo en el arco final que indicaba cuando el corredor llegaba hasta el punto final. Y en la velocidad final, una tercera pareja se ubicó midiendo el tiempo en los últimos 10 metros del arco final. En la frecuencia de zancada, una cuarta pareja en el centro de la cancha contó las zancadas realizadas por cada estudiante en el recorrido. Y la longitud de zancada, una quinta pareja calculó la longitud de zancada promedio dividiendo la distancia total, que fueron 100 metros, entre la frecuencia de zancada de cada estudiante. Todas estas parejas contaban con el cronómetro para medir el tiempo y unas listas donde se tenían los 40 estudiantes de nuestra población, donde se registraron cada uno de los datos. En el recorrido completo de los 330 metros, estaba el recorrido señalado por conos, que fue donde se
tenían el punto de referencia por donde tenían que pasar los estudiantes. Al final se registró su tiempo para calcular la velocidad media. Un estudiante asignado recopiló todos los datos impresos en la lista, mientras que varios estudiantes colaboraron tomando el tiempo de cada uno de los corredores. Todos esos datos obtenidos fueron organizados y analizados en listas que tenía cada pareja con sus variables correspondientes. Y se obtuvieron los valores representativos para los 40 estudiantes, donde se consignaron en tablas que los vamos a ver en los resultados. Listo. Bueno, entonces esta diapositiva podemos observar los resultados que se obtuvieron en el grupo de 40 alumnos evaluados. Entonces, en la primera tabla podemos ver los datos arrojados sobre los 100 metros, que son velocidad media, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo que se tardaron cada uno de los estudiantes en realizar esto. En la tabla 2, o la foto del medio, observamos la frecuencia zancada y de longitud de zancada sobre los 100 metros también. Y por último, en la tabla 3 encontramos la velocidad media y el tiempo, pero sobre los 330 metros que fueron en la vuelta de la cancha. Entonces, sobre los 100 metros, la velocidad inicial máximo valor alcanzó 4.60 metros sobre segundo y el de menor velocidad en 1.16 metros sobre segundo. La velocidad media obtenida, mayor resultado fue de 7.26 metros al segundo, que alcanzó el estudiante Andrés Rincón, mientras que la velocidad media menor fue de 1.61 metros sobre segundo. Por último, la velocidad final mayor obtenida del grupo fue de 4.61 metros sobre segundo y la menor fue de 0.92. Y en cuanto al tiempo, el mayor dato fue de 1 minuto y 2 segundos, y lo alcanzó el estudiante Valentina Arias, y el menor tiempo fue de 13.77 y lo alcanzó el estudiante Andrés Rincón. Por otro lado, el medio del grupo de los 40 alumnos que participaron en este estudio fue de 21,48 segundos. Y en cuanto a la tabla 2, la mayor longitud de zancada fue 2,27 metros zancada y como menor fue de 1 metro por zancada. En cuanto a la frecuencia de zancada, la mayor fue de 100, mientras que la menor fue de 44. En la tabla número 3, que mide los datos de los 330 metros, la velocidad media mayor fue alcanzada por dos estudiantes, los estudiantes Andrés Rincón y el estudiante Luis Trout, que obtuvieron un resultado igual de 5.78 metros sobre segundo en un tiempo de 57 segundos. Y la velocidad media con menor registro fue de 1,31 metros sobre segundo y lo alcanzó la estudiante María Camila 51 segundos. Y bueno, pues posterior, en cuanto a la discusión, presentamos una tabla que como tal la tabla representa o presenta un análisis integral pues, de las variables biomecánicas que se realizaron o se aplicaron en estas pruebas o en las diferentes pruebas, como lo fue la prueba de 100 metros y la última prueba que fue la prueba de 330 metros. En este caso, pues, para la parte de la discusión utilizamos un método llamado U de Mann-Whitney para comparar el rendimiento entre hombres y mujeres. En este caso, pues, del método U de Mann-Whitney, la U es el estadístico de la prueba. O sea, esto quiere decir que representa el resultado numérico, pues, que se obtiene al realizar la prueba y este permite determinar si hay diferencias en las distribuciones de dos muestras independientes
Cuanto más bajo sea el valor de U, pues esto quiere decir que la mayor evidencia de que las muestras son diferentes. Por la parte de P, es el valor de significancia, esto quiere decir, o sea, indica la probabilidad de obtener un resultado, en este caso, pues al menos tan extremos como el observador si la hipótesis, en este caso, se anula, es verdadera. O sea, esto quiere decir que si hay o no diferencia real entre las muestras. Un valor, en este caso, pues P pequeño, por lo general, menor que 0,05, sugiere que en este caso, pues, hay evidencia suficiente para rechazar una hipótesis nula y pues, afirmar que existe una diferencia significativa entre las muestras obtenidas. En este caso, pues como observamos en la pantalla, en la tabla se destacan diferencias significativas en todas las variables. Tenemos pues que P, como lo mencionaba anteriormente, un valor menor de 0,05 indica pues una gran diferencia. En este caso, pues subrayando la influencia del sexo en la capacidad de carrera, los hombres demuestran ventajas en la velocidad inicial, una U de 161 y una P, pues mencionadamente 0,01, una media y una final. O sea, se presentaron diferentes velocidades, tanto la inicial, la media y la final, y se obtuvieron, pues en este caso, lo cual sugiere una mayor fuerza y rapidez durante toda la prueba. En este caso, pues asimismo, la frecuencia de zancada favorece a los hombres. O sea, esto indica una cadencia de pasos más alta. O sea, sin embargo, las mujeres en la prueba presentada indican una mayor longitud de zancada, compensando así pues con un desplazamiento más amplio por zancada. También en la velocidad media, ya en la última prueba, que se presentó la prueba de 330 metros, se obtuvo que los hombres también presentan un mejor rendimiento en este caso. Entonces, lo que subraya la necesidad de enfoques de entrenamiento, en este caso, pues diferenciado por géneros, que fue el análisis sustancioso que se hizo. Y estos hallazgos, pues, refuerzan la importancia, en este caso, pues, de adaptar las estrategias deportivas en las características individuales, pues, como se mencionaron anteriormente. Pues esto para qué? Pues para optimizar así el rendimiento, en este caso, pues, de los atletas, de los, sí, de los atletas que se presentaron anteriormente. No se escucha. De nuestro estudio podemos concluir que el análisis biomecánico es una herramienta en el ámbito muy esencial. ¿Por qué? Pues porque nos permite estudiar, nos permite comprender cómo se mueven los atletas y cuáles son esos factores claves que influyen en su rendimiento. En el caso específico de las carreras de corta y mediana distancia, este análisis se enfoca en variables como la longitud y la frecuencia de zancada, así como en la velocidad inicial, en la velocidad media y final. Estas variables son cruciales e importantes porque tienen un impacto directo en el rendimiento del corredor. Por ejemplo, una mayor longitud de zancada combinada con una frecuencia de zancada puede resultar en un aumento significativo de la velocidad, lo cual pues es determinante en competencias donde cada milisegundo cuenta. Además de esto, pues el estudio resalta que no existe una fórmula universal para correr más rápido o de manera más eficiente. Cada atleta tiene características individuales que deben ser consideradas pues al ajustar las técnicas de carrera. Esto implica trabajar en aspectos específicos como la postura, el ángulo de las extremidades o incluso la fuerza muscular para optimizar su desempeño al mismo tiempo pues para reducir el riesgo de lesiones de los atletas. Por ejemplo, un corredor con menor flexibilidad entrenamientos diferentes a los de alguien con mayor elasticidad o varía. Un aspecto particular e interesante de estos hallazgos
es la diferencia observada entre hombres y mujeres en cuanto a variables como la velocidad y el estilo de la carrera. Estas diferencias pues probablemente se deben a factores fisiológicos y biomecánicos como la distribución de la masa muscular, el tamaño del cuerpo y también la proporción de las extremidades, como dije antes. Esto resalta la importancia de crear programas de entrenamiento que no sean comunes, sino específicos para cada atleta, considerando sus características personales, como por ejemplo su sexo. En conclusión, el análisis biomecánico no solo ayuda a mejorar el rendimiento en las carreras, sino que también permite personalizar los entrenamientos, minimizar el riesgo de lesiones, y esto es clave en los deportes competitivos, ya que los atletas necesitan programas diseñados a su medida para alcanzar su máximo potencial de forma segura y eficiente y sobre todo cuidar de su bienestar. Muchas gracias por su atención.